Contexto legal. Ya está con nosotros el doctor Hugo Morales, abogado postulante en este contexto legal. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelita. Pues bueno, aquí con un tema que bueno, ya había alguna vez hablado del Congreso del Estado de Coahuila y pues bueno, parece que voy a tener que regresar a las andadas. Voy a poner un poquito en contexto, por allá del año de 2009, a propósito de la creación del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, se generó el nombramiento de algunos consejeros, en aquel entonces consejeros, de tal suerte que estos consejeros fueron nombrados por periodos de 7 años. Son periodos que además son sucesivos porque no todos empezaron a fungir con las mismas fechas. En particular, ahorita vamos a hablar de aquellas personas que fueron nombradas para los periodos que iniciaron el 1 de julio del año 2009 y que debieron haber terminado el 1 de julio de este año. Y esto es interesante porque estos nombramientos, decíamos, son de 7 años con posibilidad, decíamos, de que fueran ratificados al amparo de la anterior Ley de Transparencia del Estado de Coahuila. Como recordarán, hace apenas unos meses, en septiembre aproximadamente, a mediados de septiembre del año pasado, se generó y se creó una nueva Ley de Transparencia para el Estado de Coahuila, pues que nos significa aparentemente muchas ventajas a los ciudadanos porque nos podría facilitar tener muchísima más información a nuestro alcance a través del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Algo que, bueno, pues parece, vamos a decir, indiscutible en la medida en que Coahuila ha sido cuestionado por muchas cuestiones, por muchos temas, en cuanto a la opacidad que pudiera haber tenido, y no vamos a recordar ya el tema de la deuda, sino que son muchos temas que, pues, de alguna manera han sido discutidos en cuanto a la facilidad de acceso a la información que tenemos los ciudadanos. Y decía yo que bueno, pues vamos a hablar mal del Congreso del Estado porque, bueno, existió esta reforma o esta creación de ley a partir de septiembre de 2015 vigente, y entre otras cosas nos hablaba de cosas muy bonitas que parecen pues indiscutibles en el marco, decíamos, de la transparencia de hoy. En particular en relación a la elección de los hoy comisionados, ya no se llaman consejeros, de los hoy comisionados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila, evidentemente. Y para esto hay que decir que el Congreso del Estado es quien está facultado para poderlos designar, pero bajo el siguiente procedimiento. En primer lugar, tendría que haberse emitido una convocatoria pública para que cualquier ciudadano que tuviera aspiraciones de formar parte de este instituto como comisionado pudiera registrarse, para que en un plazo de 10 días el Congreso pudiera recibirle esa información, esa documentación, y pudiera enlistarlo con otros aspirantes registrados para que determinaran aquellas personas que por lo menos cumplían los requisitos objetivos, es decir, ser mayor de edad, ser coahuilense, bueno, en este caso no es coahuilense, pero en este caso podrían ser coahuilenses, que cumplen por lo menos con un perfil de transparencia, no pertenecer, por lo menos, dice la ley, de forma muy evidente a un partido público, lo que quiere decir que podrían serlo siempre y cuando no fueran ellos representantes de los partidos políticos. Y una vez que se pudiera determinar que estas personas cumplían con estos requisitos, pues tendrían que ser sometidos a un examen en donde podrían acreditar tener los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para fungir como comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Una vez que esto sucediera y aquellas personas que cumplieran con los requisitos, no necesariamente que hubieran pasado el examen, hay que decirlo, que cumplieran con los requisitos, tendrían el derecho a participar en una audiencia pública que tendría que haberse celebrado en el Congreso del Estado de Coahuila, para que cada uno de estos aspirantes pudieran comparecer y pudieran hacer valer pues los motivos por los cuales ellos consideran deberían formar parte como ahora comisionados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Pero que no es uno de los requisitos el pasar el examen. Bueno, evidentemente sí, porque una vez que hayan pasado el examen es que podrían ser considerados para la plaza. ¿Sí? Y finalmente, concluido el periodo de comparecencia del que estamos hablando,
pues la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado debería generar una propuesta para que 2/3 partes del Congreso del Estado pudieran discutir y elegir entre esas propuestas y eventualmente designar a los nuevos comisionados, o en caso de no estar de acuerdo las 2/3 partes del Congreso del Estado, poder solicitar a esta comisión de que entre los aspirantes que no hubieran formado parte de esa propuesta se generara una nueva propuesta. Es decir, que estamos hablando de un procedimiento que suena bonito, digo, desde el punto de vista de la transparencia, porque nos indicaría que existe un procedimiento público por el cual aquellas personas que se sienten derechosas y que pudieran, pues de alguna manera, tener la solvencia académica, de práctica y también hay que decirlo, moral, para poder participar como comisionado del Instituto Coahuilense de la Información Pública, pues pudieran ser seleccionados por el Congreso por un procedimiento que me parece debería ser transparente, a la luz de que se trata de nombramientos de 7 años, que no es poco tiempo, ¿verdad? Y a la luz... Y muy bien pagados. De los... bueno, por supuesto, porque hay que decir que si bien es un organismo autónomo, estos funcionarios cuentan con los beneficios que tienen, y voy a decirlo aproximadamente para que no me vayan a decir, no es cierto, son 7 pesos menos. Aproximadamente ganan igual que los diputados locales del Congreso del Estado de Coahuila. Es decir, no es un ingreso menor. De tal suerte que decimos, bueno, tendría que haber sucedido todo esto. Y cuando iniciaba a comentar en este espacio, decía yo que ese periodo de 7 años que inició por allá de julio de 2009, pues tendría que haber concluido en este periodo. Pues bueno, todo esto que acabamos de leer, hagan de cuenta, mi querido radioescucha, que no hemos dicho nada, porque el Congreso del Estado determinó que los actuales comisionados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública podían ser ratificados sin necesidad de pasar por este procedimiento por otros 7 años. Y lo digo porque ya tienen 7 años que han sido cuestionados estos comisionados. Hace unos momentos de honor estaba mencionándonos, y hasta parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo para tocar el tema, estaba cuestionando precisamente la calidad con la que los institutos, tanto locales como nacional, están pudiendo hacer efectivas estas solicitudes de acceso a la información pública de los ciudadanos. Y en particular para el Estado de Coahuila, me parece extraordinariamente malo que se genere una ley, que no se respete la ley, y que además se les vuelva a nombrar por otros 7 años. Como si tuvieran derecho a ser ratificados. Y no estoy diciendo que no lo tengan, simplemente a mi juicio se tendría que haber cumplido con esta posibilidad de convocatorias públicas para que si los actuales comisionados estuvieran en aptitud de ser ratificados, fueran ratificados al amparo de esta ley. Es decir, no quiero decir que no podrían ser ratificados, porque por ahí existe un artículo transitorio que indica que los anteriores comisionados, es decir, los que actualmente ya han sido ratificados, podrían aspirar a ser ratificados por un periodo igual, pero siempre y cuando que se cumpliera con una convocatoria pública, que les pusieran el examen, que fueran sometidos a una audiencia pública, al igual que otros aspirantes, y que de entre todos esos aspirantes se seleccionaran a los mejores. Si estamos hablando de los que ya actualmente fueron o han sido comisionados, pues qué bien, siempre y cuando se cumplan con este procedimiento. Una cuestión que me parece muy triste porque, decíamos, en la situación que está viviendo el Estado de Coahuila, me parece que en el primer lugar en el que tendría que haber transparencia es en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, y en el primer lugar tendría que ser en la selección de los comisionados y del personal que forman parte del instituto. De veras que es de vergüenza esta situación. Me parece que es inadmisible que un instituto de acceso a la información pública se conduzca de esta manera. Oye, Hugo, pero mientras no haya autonomía. Bueno, es que precisamente estamos volviendo al punto en el que Leonor hace unos momentos nos estaba señalando. Estos organismos no solo no tienen fuerza jurídica, sino que tampoco tienen fuerza moral. No. Eso es lo grave de esta situación. No estamos hablando de que no puedan legalmente, no pueden moralmente tampoco. Y entonces aquí es donde me parece que viene lo más grave. El instituto que debería garantizar el acceso a la información pública tuya, mía, de todos los radioescuchas, pues está viciado de origen.
Pues eso nos queda claro, ¿no? O sea, estos organismos que se supone que deberían de estar lejanos a las autoridades, a los gobiernos en turno, pues tienen unos lazos sumamente estrechos, porque además participan, se mueven a un ritmo, y no es el ritmo del instituto, es el ritmo de ellos. De ellos. O de quien los pone ahí. Y otra cosa. Pues es eso último, más bien. Y otra cosa, Marcela, nombramientos de 15 años en materia de transparencia me parece absurdo. O sea, no me cabe en la cabeza un nombramiento de 15 años en materia de transparencia. Y más cuando ha sido reformada la ley de transparencia del estado de Coahuila recientemente para ajustarse a los nuevos tiempos de la transparencia. Y resulta que son nombramientos de 15 años. Nombramientos de personas que además entraron en la administración anterior, hay que decirlo, y que forman parte de un esquema que me parece por lo menos es cuestionable. Ojo, no quiero decir que no tengan derecho a participar en el procedimiento de convocatoria y a que presenten los exámenes, pero me parece muy cuestionable que se tenga que hacer mediante un procedimiento que limita la posibilidad de que otros ciudadanos aspiren a ser comisionados y que lo hagan de forma legal. Entonces, ¿la transparencia en Coahuila no es transparente? Pues me parece que está cuestionada definitivamente. Y hay que decir algo, en donde menos debería ser cuestionada, que es el Instituto de Transparencia, ahí es donde empiezan, me parece, los problemas de transparencia del Estado. Porque hay que decir que en la medida en que los consejeros no obtengan esa valía moral, ya no podemos hablar de valía legal, Marcela. ¿Y quién sería el juez que dictaminaría que moralmente son aptos? Bueno, mira, yo ya, eso es una cuestión que todavía es más complicada de definirla, porque eso no lo contempla la ley de transparencia. Pero sí te puedo decir algo, Marcela. Yo creo que en la medida en que esos procedimientos sean públicos, en esa misma medida los ciudadanos pueden señalar. Y en la medida en que se hagan en lo oscurito, en la medida en que esos nombramientos se realizan al amparo de artículos transitorios escondiditos, en la medida en que no se convocan públicamente audiencias, exacto, en la medida en que no hay exámenes públicos, en la medida en que no hay una convocatoria para que cualquier coahuilense participe, en la medida de todo eso, estamos hablando de un problema de opacidad en el Congreso y un problema de opacidad en el Instituto. Es que está metido ahí la sombra, esta neblina densa del sospechosismo en este tipo de organismos, porque tú no los ves lejanos, tú no los ves objetivos, los ves muy demasiado cercanos, diría yo, y demasiado subjetivas sus apreciaciones. No los veo presentes en la ciudadanía, Marcela. Pues no, es que, bueno, ¿y por qué no pensar en una convocatoria abierta con otro tipo de esquema para el nombramiento de los consejeros, donde realmente pudiéramos avalar a quienes están ahí, los ciudadanos, que son finalmente a los que tendríamos que estar haciendo uso de los sistemas de transparencia? Y donde además podríamos cuestionar al Congreso, ¿no? Oye, ¿por qué estás designando a esta persona si estamos viendo estos perfiles? Bueno, ¿verdad? Eso ya me parece así como bastante lejano de la realidad. O sea, pero ¿cuándo se le ha podido cuestionar al Congreso? Bueno, mira, ese es otro tema que resulta grave. La realidad de las cosas es que en el Congreso del Estado también tiene problemas de comunicación social, porque esa información no sale públicamente. Tiene uno que andarse leyendo el periódico oficial del Estado. Y bueno, pues yo lo hago porque te van a decir que no sintonices el canal del Congreso. Pero no, bueno. Las transmisiones en vivo de. Bueno, sabes que no hay transmisiones en vivo, ¿eh? Y te voy a decir algo. Si tú te checas la página del Congreso, la última información de trabajo legislativo que hay actualizada es de hace 2 meses. No, y bueno, yo sé que ha habido sesiones. Bueno, es decir, supuesto. No quiero decir que no han hecho nada, algo habrán hecho, pero se tiene uno que enterar a ver cómo, ¿verdad? A ver cómo Dios le permite al ciudadano enterarse de esto. ¿Cuánto ganan los diputados? Pues como 80,000 pesos aproximadamente. Más otra serie de prestaciones. Creo que las han disminuido. También hay que ser honesto en ese aspecto. Mucho de los beneficios que estaban recibiendo han sido reducidos, pero probablemente sí puedan llegar a extenderse tal vez hasta 100,000 pesos con los beneficios. ¿Qué es lo que gana un consejero? ¿Qué es lo que ganan aproximadamente los consejeros? Porque luego van a decir, no es cierto, yo gano 82. Híjole. Pues bueno. Aproximadamente ganan lo mismo. No, bueno, pues no hay manera. Bueno, y ya no cuestionemos lo que ganan, sino lo que dejan de hacer.
Eso yo creo que es lo más grave. Pues sí, porque si ganaran eso e hicieran, pues que ganen eso y más. Claro. Que ganen lo que tengan que ganar, Exacto. pero que hagan lo que tienen que hacer. Exacto. Hugo, muchas gracias. ¿Nos dejas punto de contacto? Bueno, por supuesto, a través de Grem y mi correo electrónico que es hmorales@lagunalegal.mx.